Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso de base de datos en SQL Server 2014. En este video vamos a continuar viendo funciones agregadas. Ya hemos visto la función sum, ahora vamos a ver específicamente la función count. Función count permite devolver el número de elementos de un grupo. Count siempre devolverá un valor numérico. Debajo tenemos la sintaxis de nuestra función count. Primero count y entre paréntesis puede ir o all, distinct, o la columna de la que queremos contar los valores, o simplemente un asterisco. Veamos ahora mismo la sintaxis más a detalle. Cuando ponemos all, vamos a especificar todos los valores a contabilizar. Distinct permite definir la no repitencia de valores condicionales de la consulta, solamente valores distintos. Y también se puede poner el nombre de la columna para especificar el nombre de la columna de la tabla a contar sus valores. Cuando va el asterisco, representa a todas las filas de la tabla. Para entender mejor esta función count, vamos a implementar un script que permita determinar el total de pasajeros registrados. Utilizaremos para este ejemplo la tabla pasajero. Abrimos ya nuestro programa Microsoft SQL Server Management Studio y nos conectamos. Recordemos que podemos escribir en nombre del servidor la palabra local entre paréntesis y elegir en tipo de servidor motor de base de datos o Engine Database si el programa está en inglés. Conectamos a nuestro motor de base de datos. Veamos que tenemos la base de datos, en este caso DB Reserva, con la que estamos trabajando todos estos ejemplos, y hacemos clic en la opción Nueva Consulta. Lo que hacemos primero es activar la base de datos. ¿Cómo activamos la base de datos? Use DB Reserva. Para activar nuestra base de datos. Vamos ahora sí a implementar un script que permita determinar el total de pasajeros registrados. ¿Con qué tabla vamos a trabajar? Con la tabla pasajero. Hacemos un select y después viene ya nuestra función count. Y vamos a contar, en este caso, la columna. ¿Qué columna vamos a contar? Pues la columna de las llaves primarias, ya que las llaves primarias no se repiten entre sí. Entonces contamos a todos los ID de pasajeros que tenemos en nuestra tabla. Vamos a ponerle un alias a nuestro valor obtenido. En este caso se va a llamar total pasajeros. Y vamos a decirle de qué tabla, de mi tabla en este caso from pasajero. De esa manera ejecutamos hasta ahí nuestra consulta. Y tenemos que el total de pasajeros es 7. ¿Qué pasa si no ponemos el ID de pasajeros, sino por ejemplo pongo el asterisco? Para que cuente todas las filas. Seleccionamos, ejecutamos y nos muestra también 7 pasajeros, ya que solamente hay 7 filas. ¿Por qué nos aparece igual cuando ponemos asterisco y la llave primaria? Ya que los registros no se repiten entre sí, las llaves primarias no se repiten, entonces está bien establecido. Continuamos ahora sí con el ejemplo número 2. Implementar un script que permita determinar el total de pasajeros registrados, pero agrupados por su país. Tener en cuenta las columnas a mostrar nombre del país y total de pasajeros. ¿Qué funciones vamos a utilizar? La función count y la cláusula groupBy e innerJoin. ¿Con qué tablas vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la tabla pasajero y la tabla país. Recordemos que un país puede tener o 0 o muchos pasajeros, y un pasajero solamente corresponde a un único país. Entonces iniciamos a resolver este segundo ejemplo, que consiste en ver cuántos pasajeros se encuentran registrados en cada país. Iniciamos entonces, seleccionamos, en este caso voy a utilizar el prefijo PY para referirme a mi tabla país, y obtengo la columna nombre. Select by nombre, le pongo un alias, renombro, y se va a llamar en este caso país, coma. ¿Qué otra columna se me está pidiendo? En este caso el total de pasajeros. Para eso utilizo la función count. Y entre paréntesis viene el campo. ¿De qué tabla? De mi tabla pas, que va a ser pasajero. Y voy a jalar el ID pasajero. Vamos a ponerle un alias también. En este caso el alias va a ser total pasajeros. Y le voy a indicar de qué tabla. From, de mi tabla, en este caso pasajero, cuyo prefijo es pas, unido con un inner join con mi tabla, en este caso país, cuyo prefijo es país. ¿De qué manera hago la unión? Pues uniendo la llave primaria de mi tabla país con la llave foránea de mi tabla pasajero. Digo, donde de mi tabla pas, el ID país, que es la llave foránea, es igual a mi tabla país, cuyo prefijo es py, y su llave primaria ID país. Si ejecuto hasta ahí me va a salir error. ¿Por qué? Porque no he hecho ningún agrupamiento. Me falta implementar el groupBy. ¿De qué manera hago el agrupamiento? Pues por la primera columna, por la columna nombre de mi tabla país. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí, de esa manera. Si ejecutamos hasta ahí, para verificar, seleccionamos todo, presionamos F5 y nos muestra Bolivia, un pasajero, España 1, México 2, Perú 3.
Vamos a resolver ahora el ejemplo número 3. Implementar un script que permita mostrar el total de pasajeros y el monto acumulado de sus viajes realizados por un determinado país. O sea, vamos a agrupar por país, total de pasajeros y total de monto acumulado por sus viajes. ¿Con qué tabla vamos a trabajar en este caso? Con la tabla país, con la tabla pasajero y con la tabla pago. Para mostrar primero el país, cuántos pasajeros han viajado y cuál es el monto ingresado por esos viajes. Nos ubicamos ya en nuestro programa Microsoft SQL Server Management Studio, verifiquemos que esté activa la base de datos y vamos a implementar el script para poder determinar el total de pasajeros, el monto acumulado y todo clasificado según países. Iniciamos primero haciendo un select. Como voy a trabajar con varias tablas, voy a utilizar prefijos. Primero el prefijo py para referirme a país, y obtengo el nombre, le pongo un alias, en este caso el alias va a ser país, coma. Quiero también a todos los pasajeros. En este caso voy a hacer contar cuántos pasajeros hay y lo voy a contar en este caso no por el ID de pasajeros, sino también lo puedo contar por un campo, en este caso clave. Y un campo clave puede ser el número de documento, ya que también es no repetible. Voy a contar cuántos números de documentos tengo en mi tabla pasajero, ya que son totalmente distintos. Y lo voy a renombrar también. Le vamos a poner de nombre al valor obtenido de contar todos los documentos total pasajeros. ¿Qué más necesito? También necesito obtener cuál es el total de los montos de los viajes de estos pasajeros por cada país. Para acumular el total de los montos voy a utilizar mi función sum, de suma. En este caso ya va a ser mi tabla de pago, el prefijo de pago. Y voy a sumar el monto. En este caso le vamos a poner también un alias y va a ser monto acumulado. ¿De qué tablas? De mi tabla pasajero cuyo prefijo es pas. Y voy a hacer un inner join con mi tabla país primero, cuyo prefijo es py. ¿De qué manera hago el inner join? Si regreso a mi diseño pasajero, está relacionada con mi tabla país mediante la llave primaria id país y viene para la tabla pasajero como llave foránea id país también. Vamos a unir de esa manera. Entonces, ¿cómo va a ser la unión? De mi tabla pasajero, el id país tiene que ser totalmente igual a mi tabla país, el id país. Después, a esta unión que ya tenemos, nuevamente adiciono nuevamente otro inner join. En este caso mi tabla pago cuyo prefijo es pag. Y nuevamente, ¿de qué manera vamos a unir? La tabla pago con la tabla pasajero. Vemos que el campo id pasajero es referenciado mediante una llave, en este caso foránea, en mi tabla pago por el mismo nombre del campo id pasajero. Mediante esa llave vamos a unir ambas tablas. Entonces, ¿de qué manera unimos? Decimos de mi tabla pasajero, el id pasajero es igual a mi tabla pago, el id pasajero también. Si ejecutamos hasta ahí no va a aparecer un error, ¿por qué? Porque todavía falta poner el agrupamiento, ya que después estamos utilizando dos funciones, la función com y la función sum. Vamos a hacer entonces el agrupamiento group by y vamos a agruparlo por el nombre de los países, py.nombre. Seleccionamos hasta ahí y ejecutamos y nos aparece ya Bolivia, un pasajero ha viajado y hay un monto acumulado de 700, de Perú han viajado 2 pasajeros y hay un monto acumulado de 290. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Que tengan buen día. Les saludo Juan Carlos Arcila Díaz.